queremos proponerles un proyecto de un viaje a Singapur e Indonesia en el mes de junio, entre junio y julio, como ven ustedes, entre el 26 de junio y el 18 de julio. Este programa, pues que es operado por The Gallery Travel, que es manejado pues por The Gallery Travel, nace de una idea que tenemos en la Universidad de Antioquia. Quienes no me conozcan, yo soy Carlos Arturo Fernández, soy profesor de la Universidad de Antioquia, profesor jubilado pues en este momento, pero sigo realmente teniendo una vinculación pues especial con la universidad a través de un programa de posgrado que es la maestría en Historia del Arte. Y de esa maestría nació un proyecto que llamamos de viajes académicos o de turismo cultural, en el cual siempre proponemos una, digamos, como una inmersión cultural especial en una región, en un país, en una zona determinada del mundo. Digamos, esta idea de los viajes culturales pues, tiene una gran prensa, digamos, en la actualidad. Alguien podría decir, está de moda. Nosotros queremos reforzar ese elemento y señalar esto como un tipo de turismo pues, que es sumamente básico. Yo voy a pasar rápidamente estas imágenes. Lo que nos interesa básicamente en esta presentación es contarles a ustedes de esta idea, contarles que tenemos este proyecto, contarles cómo es el recorrido y en su momento, cuando se consolide pues el programa, programaremos pues, una serie de charlas y demás que nos permitan aproximarnos mejor a este destino. Decimos siempre que el turismo cultural tiene, digamos, como unas características especiales en el sentido de que el itinerario se intenta que el itinerario sea muy bien montado, digamos, en la idea que se quiere de una inmersión lo mejor que se pueda. Pensar que uno tiene una inversión profunda en Indonesia, eso es muy difícil, se tiene que ir a vivir allá. Eso lo entendemos todos perfectamente, pero intentar conocer lo más posible, intentar conocer lo mejor, intentar aproximarnos a muchas condiciones de la cultura indonesia, pues será siempre válido. Entonces, organizamos el itinerario, preparamos muy bien el itinerario, hacemos un proceso, pues digamos, de, de sensibilización de los viajeros, hay un acompañamiento de gallery de la facultad a este viaje y creemos que en ese sentido, pues el viaje va a quedar siempre realmente como una experiencia que podemos decir es una experiencia inolvidable. Una experiencia en la cual recuerdo siempre lo que se ha dicho, que todo viaje hacia afuera es también un viaje hacia adentro. Este señor James Russell decía esto: un hombre sabio viaja para descubrirse a sí mismo. Es básicamente un proceso de conocimiento también de nosotros mismos, lo que hacemos aquí. Este es un mapa de esa zona de Indonesia, donde se encuentra Singapur. Singapur está, saben ustedes, está en el extremo de esta península, que es la península de Malasia. Y luego hay esta cantidad de islas, una cantidad enorme de islas que conforman a, a, a Indonesia, ¿no es cierto? ¿Cuántas? Muchísimas, pues se habla de más de 2.000 islas que hay en este territorio. Valdría la pena decir que esto no era un mar muy profundo, mejor dicho, que en tiempos, como se dice a veces, en tiempos geológicos, todos los tiempos son geológicos, pero bueno, se utiliza a veces esa expresión, en tiempos muy antiguos, pues aquí no había un mar, aquí estaba realmente, esto no era un mar, cuando esto se convirtió en un mar, entonces muchas montañas
que había en este sector. Uno simplemente por la forma puede percibir que aquí hay una zona montañosa, que aquí hay una especie de cordillera, que por lo demás vale la pena decir es una cordillera y una zona de montañas que es particularmente activa en el mundo. Estamos en ese cinturón de fuego del Pacífico, como saben ustedes, y ese cinturón de fuego en esta zona de Indonesia es particularmente activo. Los volcanes son seguramente una de esas características de Indonesia. Bueno, vamos a ir a Singapur e Indonesia. Singapur, pues saben ustedes, está pues en este sitio donde ya había mencionado hace un momento. Singapur es un país sumamente pequeño, es una especie de ciudad-estado. Mejor, era una colonia, fue siempre una colonia británica. Después de que se independizó de Inglaterra, inclusive se independizó de la corona, se convirtió en república. Pues sobre todo a lo largo pues, de las últimas décadas ha tenido, como todos sabemos, pues, un proceso de desarrollo sumamente notable. Yo no me voy a meter aquí en detalles que posiblemente pues, a muchos de nosotros nos puede llamar la atención sobre la situación, por ejemplo, de la democracia en Singapur, se habla mucho de los derechos humanos en Singapur, etcétera, cosas de ese tipo, pero bueno, no nos vamos a meter en ese aspecto, dejémoslo allí, y digamos que esto es una ciudad-estado, una ciudad que tiene unos 700 kilómetros cuadrados, que inclusive ha ido ganando territorio, terreno al mar, ha crecido como 100 kilómetros cuadrados, pues ganándole terreno al mar, y es uno de los países, así en su pequeño tamaño, son 5 millones de habitantes, poco menos de 5 millones de habitantes, uno de los países más desarrollados del mundo, uno de los países que tiene un nivel de vida realmente más alto, y eso pues se refleja en buena forma en la ciudad. Un recorrido por la ciudad es siempre pues una cosa maravillosa. Esta es la bahía de la Marina Bay, donde hay una serie de elementos que son, digamos, como emblemáticos. Este conjunto de edificios, ahora los veremos mejor, esto es el Museo de las Artes y las Ciencias, y luego pues todo este panorama pues absolutamente espectacular. Estos tres edificios que tenemos a nuestra izquierda son particularmente impresionantes. Son las arenas de Marina Bay, como ven ustedes, y quizá lo que es más característico es esa parte superior que, y a nuestra izquierda, pues a nuestra derecha, perdón, este edificio que es el Museo de Artes y Ciencia de Singapur. Digo que es parte de un conjunto realmente extraordinario, un conjunto en el que vale la pena detenerse, que vale la pena conocer. Aquí hay un despliegue de arquitectura de la más extrema, avanzada, que resulta realmente sorprendente. Estos son aquellos tres edificios que mencionaba en algún momento, hace un momento, y que tienen una característica muy extraña, como saben ustedes, pues que es esa especie de plataforma que los une en la parte superior, donde hay, entre otras cosas, esto que podemos decir este voladizo, que es el voladizo más grande del mundo en sentido absoluto, y hay pues esta piscina infinita que nos vamos a encontrar aquí en este caso, una especie de un jardín en las alturas que es pues absolutamente fabuloso. Vale la pena decir que esta es también una de las ciudades más caras del mundo. Hay momentos en los cuales, hay años en los cuales se considera que es la más cara del mundo, y por eso pues no podría uno pensar pues que todas estas cosas están realmente pues al alcance del bolsillo.
de la mayor parte de las personas. La zona, digamos, del parque que hay en este sector de Marina Bay es particularmente impresionante. Es el Parque Gardens, el Parque de los Jardines, que tiene pues unos elementos muy destacados. Estas zonas que son unos centros de espectáculos, y demás. Hay también algunos que son como viveros, eso no se llama así, pero que cubren superficies, con muchas plantas y demás. Invernaderos era la palabra que quería encontrar. Y luego esta zona con estas especies de árboles artificiales que son particularmente impresionantes. Un sector pues, digamos, de una modernidad extraordinaria, jardines verticales desarrollados con una tecnología realmente muy notable. Pero vale la pena también decir que Singapur, bueno, y este es el Merlion, esta especie de unión entre un león y un pez. Ese es el símbolo de Singapur. Esta plaza se llama también con frecuencia la Plaza Merlion por esta figura, por este emblema de Singapur. Pero lo que estaba diciendo es pues que el desarrollo arquitectónico es una cosa realmente asombrosa. Miren ustedes edificios como este edificio del Tribunal Supremo, o este que es el Centro de Artes Performativas, un centro pues para presentaciones teatrales, dancísticas, etcétera. Pero si uno pasa, digamos, de este primer nivel, lo que se va a encontrar es una ciudad de un carácter multicultural realmente extraordinario. Aquí a Singapur simplemente por su ubicación geográfica, por aquí va a pasar todo el mundo. Pues aquí hay indios, chinos, todo tipo de habitantes de los pueblos orientales, indonesios, por supuesto, en este caso. Y todo ese conjunto, pues, va a repercutir también en la cultura. Nos vamos a encontrar, en la cultura y en la ciudad, nos vamos a encontrar zonas absolutamente modernas, pero nos vamos a encontrar también una serie de zonas que están más vinculadas con la tradición británica, puentes que pueden hacer referencia a esa tradición británica, pero que en este caso, pues, valdría la pena decir, están en las afueras, digamos así, de uno de los sectores más activos de la ciudad, que es el Chinatown, el barrio chino, que está lleno de cosas magníficas. Este es un templo, un templo chino, uno de los templos más importantes y de los templos más antiguos. Esa variedad de culturas, pues, se refleja en la arquitectura tradicional que todavía se conserva. En algunos casos se conserva, pues, digamos, bien, se mantiene bien conservada, donde se han mantenido estas casas. No es simplemente que se estén cayendo, digamos así, sino que se cuidan, se conservan, se protegen. Y a pesar de su tamaño, digamos, de la superficie que tienen, de los limitados que tienen una cantidad de zonas de parques, y una de las más importantes de esas zonas de parques es este Jardín Nacional de Orquídeas. El Jardín Nacional de Orquídeas de Singapur es de los más importantes del mundo, con una cantidad realmente asombrosa de orquídeas.
En algunas partes se habla de que hay unos 70 millones de orquídeas acá. Esto es de una belleza realmente extraordinaria y vale la pena realmente pasar por allí, estar allí, visitar este Jardín Nacional de Orquídeas, porque realmente pues, es una experiencia maravillosa, una experiencia realmente asombrosa, fascinante. Veremos otra serie de monumentos, visitaremos el Museo Nacional, que está acá, esto es el Teatro Victoria. Muchas de estas cosas, por supuesto, recuerdan la influencia inglesa o la presencia china, como en este parque con estas pagodas chinas. Bueno, una ciudad muy moderna, muy rica, muy costosa también, una ciudad que vale la pena conocer. Estaremos 2 días en Singapur. Hay todo tipo de cosas. Los mercados son pues abundantísimos por toda esa presencia de la cual hemos venido hablando. Singapur fue en realidad fundada por el sultán de Malaca debo decir que en ese sentido, en honor de ese sultán, pues está esta mezquita, la mezquita del sultán, una mezquita que nos recuerda pues que aquí hay una presencia musulmana también. No hay una mayoría musulmana en este caso, como si la hay, por ejemplo, luego lo vamos a ver en Indonesia. Estaremos ahí en Singapur y de Singapur pues vamos a volar, vamos a trasladarnos a Indonesia. En realidad eso está pegadito, podría uno decir, pues es que Singapur está aquí y venimos para acá, ¿no es cierto? Esta es la isla de Java. En primer lugar, venimos a la isla de Java. En realidad no vamos a venir aquí a atravesar así, vamos a venir a Medan, a esta ciudad que nos encontramos aquí, que es Medan. Entonces esto lo hacemos, es necesario hacerlo vía aérea, entonces volamos de Java, perdón, me voy a volver, esta es la isla de Sumatra, la isla de Java es esta, la isla de Java es esta. Estamos en la isla de Sumatra y en la isla de Sumatra pues vamos a detenernos primero que todo en Medan. Es una ciudad grande, como quizá pueden ver ustedes por una imagen como esta. Es una ciudad realmente grande, notable, no sé si me equivoco, unos 3,5 millones de habitantes. Vale la pena recordar que Indonesia es un país enorme, es un país musulmán, de mayoría musulmana, y es el país que más musulmanes tiene en el mundo. Es el mayor país musulmán del mundo. Bueno, en Medan pues recorreremos la ciudad. Aquí nos vamos a encontrar una historia que es distinta de la de Singapur. En toda Indonesia, Singapur era, como dije hace un rato, pues fue colonia británica. Indonesia fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados del siglo XX, fue colonia holandesa. Fue el centro de esa empresa multinacional que fue la compañía holandesa de las Indias Orientales. Existía la compañía británica de las Indias Orientales, etcétera. Aquí estaban los holandeses y Indonesia va a tener pues una influencia realmente muy notable también en la cultura holandesa, en muchos elementos de la cultura holandesa, en la comida, por ejemplo, en los condimentos, cosas de ese tipo. Entonces hay elementos que se pueden encontrar. Vamos a visitar en concreto, por ejemplo, esta casa es una gran mansión que un poco habla de cómo eran las mansiones de las plantaciones que se encontraban allí, las grandes mansiones que nos encontrábamos
que nos encontrábamos en Indonesia, en particular en esta zona de Sumatra. La Gran Mezquita de Medan, que es un edificio octogonal que es bastante particular, lo vamos a visitar. María Victoria García, yo no tengo manera de darle la palabra, me da pena porque no manejo el control del sonido. Si pudiéramos hacer las preguntas al ¿Qué final. necesitas, profe? Perdón. No, es que hay una persona que está levantando la mano. No sé si podemos dejar las preguntas para el final. Tal vez podría ser más ordenado. No sé si están de acuerdo. Sí, profe, como dijimos al inicio, las preguntas las pueden escribir en el chat o al final. Con mucho gusto el profesor las va respondiendo. Gracias. Bueno, listo. Entonces, estamos en Medan. En Medan existe, además, pues existen palacios. Vale la pena decir que Indonesia estaba llena de sultanatos, estaba dividida en distintos sultanatos. Está este palacio de Maimun, que es del sultán de Delhi. Esto no es Delhi de la India, ¿no es cierto? Delhi de la India es LH, ¿no es cierto? Esta zona norte de Sumatra era el sultanato de Delhi. Y vale la pena pues, aproximarse a estas tradiciones, que son tradiciones musulmanas, evidentemente. ¿No es cierto? Se conserva pues pues, se conserva todas estas tradiciones. De Medan vamos a ir hacia esta zona central, que es la zona del lago Toba. Este lago que nos encontramos aquí es el lago Toba. El lago Toba es un lago muy especial, es un lago muy particular, muy importante. En realidad es un gran lago, tiene 100 kilómetros de largo por unos 30 kilómetros de ancho y en realidad es el lago de cráter más grande del mundo. Aquí, entre el 65 y el 77 antes de Cristo, en ese periodo, hubo un supervolcán, uno de los volcanes más grandes que ha habido sobre la Tierra, según se dice, en los últimos 25 millones de años. Este fue hace apenas unos 70.000 años y quedó como ocurre siempre con los volcanes, pues quedó una zona de una belleza realmente extraordinaria. En el centro hay una gran isla, que es evidentemente también de origen volcánico, que es la isla de Samosir, y que pues es también de una gran belleza. Entonces, esto es una zona, pues digamos, para recorrer. Recorreremos en barco el lago Toba, la isla de Samosir, etcétera. Nos alojaremos allí, nos alojaremos una noche. Vale la pena decir que, ya que menciono esto de que nos alojaremos allí, hemos decidido que el alojamiento sea en hoteles 4 estrellas. Eso implica pues un ahorro notable si se hace en hoteles de 5 estrellas. Hay algunos hoteles de 5 estrellas en todo caso, pero lo que quiero señalar es que hay sitios en los cuales pues lo que existen son realmente unas especies de albergues más sencillos. En Samosir en realidad hay es una hotelería mucho más simple, mucho más sencilla, mucho más tradicional. Alrededor de Samosir y en la cuenca del lago Toba visitaremos una serie de pueblos. Este se llama Ambarita, caracterizado por estas estructuras de piedra, por la realización de estas estructuras de piedra. Luego, este pueblo Simanido, se llama, pues es característico, es famoso por la arquitectura de estas casas, la arquitectura de esas casas. Creo que hay una cosa que es muy bella en este viaje, que es
realmente el hecho de que hay una arquitectura tradicional sumamente rica y que sigue estando vigente, ¿no es cierto? Que no es simplemente turismo, que no está simplemente por turismo. Si me devuelvo un poco, verán ustedes que las construcciones modernas corresponden a ese mismo tipo de esquemas que nos encontramos aquí. Evidentemente, pues hay una presencia que tiene que ver con la llegada de los turistas y demás, eso es pues absolutamente normal, pero sí quiero decir que esas tradiciones se conservan muy, de manera muy notable. En el pueblo de Tumok nos vamos a encontrar una serie de tumbas. Esta en concreto que tenemos aquí es la tumba de un rey, que es el rey más importante de la, de la, de la zona, o que era pues el rey más importante de la zona, y esa presencia pues es importante. Bueno, aquí de Samosir y del lago Toba, pues nos vamos a regresar a Medán. En realidad aquí es nuevamente Medán. Paramos en Linga, un pueblo que hay en el camino, donde nos vamos a encontrar de nuevo una arquitectura muy particular, una arquitectura de estas grandes casas. En estas grandes casas viven no vive una familia, viven grupos de familias. Hay casas en el pueblo de Linga donde viven 15 familias en una sola de estas casas, siempre con este cuidado por los elementos digamos, ancestrales. Y en el camino nos encontraremos con esta cascada Sipiso Piso, así se llama, Sipiso Piso, una cascada que tiene 120 metros de altura, muy bella. Bueno, hemos vuelto a Medán, volvemos a alojarnos en el hotel de Medán, allí lo que vamos a hacer, por último, es, digamos, el último programa que tenemos en Medán, un último día que tenemos en Sumatra, que es ir a la reserva de orangutanes de Bukit Lawang. Esta es la zona más importante de orangutanes que existe en el mundo. En realidad esas zonas de orangutanes, esos refugios de orangutanes, hay dos en Indonesia, uno aquí en la isla de Sumatra y otro en la isla de Borneo, son los más importantes, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues se trata, es un recorrido, pues las carreteras no son las mejores y demás, pero bueno, es un recorrido para llegar hasta allí y poder ver los orangutanes. Los orangutanes hay unos caminos en medio del bosque, unos caminos pues pillados, bien hechos, no, sé, no se trata de perder al bosque ni mucho menos. En ese camino en el bosque pues es posible ver o se ven los orangutanes. Están allí, están en libertad, son muy amigables en general, y entonces, quiero decir, se dejan ver, no salen corriendo simplemente cuando pasa una persona, se dejan ver, y entonces, pues es muy interesante poder conocer los orangutanes. Eh, mm, el, 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 el programa siguiente que nos encontramos aquí es, me perdonan, pero es que voy dando entrada también a las personas que van llegando, y entonces tengo que volver a cuadrar el movimiento de la presentación. Pero bueno, no importa, nada de eso es importante. Entonces dejamos la isla de Sumatra y vamos a la isla de Java, que es la isla donde se encuentra la capital de Indonesia. Saben ustedes, es Yakarta, pero nosotros no vamos a estar en Yakarta, no vamos a visitar Yakarta. Yakarta es una ciudad muy grande, es una ciudad muy caótica, muy complicada, tan complicada que el gobierno indonesio desde hace unos años lanzó el proyecto de mover la capital, de cambiar la capital
de abandonar Yakarta porque es una ciudad pues, en pues, con unas condiciones de manejo sumamente difícil. Llegamos a Yakarta y luego inmediatamente hacemos conexión, es un vuelo, me dan Yakarta, Yogyakarta. Yogyakarta está aquí abajo, como ven ustedes. Yogyakarta es una ciudad muy especial, es una ciudad particular dentro de Indonesia, una ciudad que tiene unas peculiaridades un poco extrañas. Vale la pena decir que Yogyakarta es una ciudad que sigue siendo gobernada por el sultán. El gobierno de esta ciudad especial está en manos de un sultán, de un rey. Este es el Palacio Platón, el Palacio del Sultán, un palacio gigantesco, como ven ustedes en este plano. En los alrededores de Cratón viven un poco, digamos, dependiendo del palacio y demás, viven unas 70.000 personas, es decir, un conjunto realmente muy particular. Este sultán de Yogyakarta, pues está reconocido por el gobierno central, es el rey, digamos, de la ciudad. Hace unos años fue nombrado gobernador de la provincia, contra la opinión del gobierno central, porque eso evidentemente le daba un poder mayor. Pero bueno, visitar este templo de Cratón es siempre una experiencia muy bella, y allí nos vamos a encontrar, entre otras cosas, este Palacio de Agua. Esto está dentro de Cratón, ha sido restaurado un poco como para recuperar el antiguo esplendor. Pero la visita a Yogyakarta, la estancia en Yogyakarta, tiene en realidad dos motivos, pues, tres motivos diferentes. Por uno, la ciudad, el palacio, etcétera, y otras cosas que veremos ahora, pero sobre todo dos conjuntos de templos budistas, bueno, un templo budista y un templo hinduista. El primero de ellos es Borobudur. Borobudur está, como ven ustedes, a 2 horas y media por carretera de Yogyakarta. Borobudur es el templo budista más grande del mundo. Esto fue construido en el siglo VIII. Eh, Llegó un momento en el cual pues, el budismo dejó de tener fuerza en Indonesia. El templo fue abandonado, luego el templo fue cubierto por ceniza volcánica, pues en alguna erupción volcánica cayó mucha ceniza acá, y la ceniza volcánica, pues todos sabemos que pasado un tiempo, pues es muy fértil, y pues esto se llenó de vegetación, se cubrió de vegetación. Fue redescubierto en el año 1850 y ha sido muy bien restaurado. Pues entonces tiene, pues, es un conjunto, como ven ustedes, pues absolutamente fantástico, una cantidad de terrazas sobrepuestas, en la parte de arriba esas que llamamos stupas, como estas especies de cúpulas que nos encontramos allí, que son sumamente bellas, como ven ustedes, y las imágenes de Buda. Esto es todo, se nota claramente, se puede ver aquí claramente que esto es piedra volcánica. Y luego nos vamos a encontrar en Borobudur una cantidad de, de placas con relieves, ¿no es cierto? Estas son placas de tamaño notable. Hay unas 2.500 placas con estos relieves en Borobudur. Esto es, por supuesto, un patrimonio cultural de la humanidad. Es uno de los conjuntos más excepcionales, digo, en sentido absoluto, es el templo budista más grande del mundo. Bueno, los relieves. Y junto a Borobudur, cerca de Borobudur, nos vamos a encontrar dos templos: el templo de Pavón o Pavón, y es este pequeño templo, y este templo de Mendut, que es evidente que están construidos
pensando en Borobudur. Están a distancia, están a unos 12 kilómetros, me parece, de Borobudur, pero es evidente que que guardan relaciones sociales, ejes, quiero decir, orientaciones, etcétera, con Borobudur, pero no es claro qué tipo de, digamos, como de rituales había entre ambos. Bueno, y luego el otro conjunto que se llama Prambanan. Prambanan está muy cerca de Yogyakarta, vean ustedes, pues está a 20 kilómetros de Yogyakarta, y Prambanan es un conjunto de 200 templos hinduistas, templos dedicados a esa trinidad que son Brahma, Vishnu y Shiva. Este es un conjunto de templos pues absolutamente excepcional, 200, esto es uno, ¿no es cierto? Hay 200, todos no serán pues digamos de estas mismas dimensiones, pero unos conjuntos o un conjunto que es absolutamente excepcional como ven ustedes. Cuando pensamos que este viaje podría llamarse Templos Infinitos es porque evidentemente es como imposible, le parece a uno como imposible que haya una tal concentración de templos, una tal concentración de religiosidad en un territorio como este. Todo esto es Prambanan, que será pues, que es evidentemente pues uno de esos, digamos, de esos lugares encantadores para visitar. Después de visitar Prambanan y Borobudur, nos vamos a la isla de Flores. Estamos en Yogyakarta y entonces hay que viajar a la isla de Flores. En realidad, la isla de Flores está por aquí, pero el vuelo hace escala en Denpasar. Esto es Bali. Aquí vendremos al final. Este es el aeropuerto de Bali en Denpasar. Entonces, Yogyakarta, Denpasar, la isla de Flores. Labuambayo se llama el lugar donde está, mejor dicho, el pueblo, pues donde nos vamos, la capital, donde nos vamos a hospedar. Esto, ¿por qué es importante este sitio? Pues tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Labuambayo es un lugar maravillosamente hermoso, tiene una geografía absolutamente espectacular. Esto es pues conveniente decir o recordar siempre pues que esto es una zona que ha tenido pues una historia geológica sumamente interesante y eso hace que tenga una geografía pues absolutamente maravillosa. Llegando a Labuambayo vamos a visitar la que se llama la Cueva de los Espejos, que es una cueva llena de, eh, eh, de restos marinos petrificados. Es, no está en el mar, es un lago que quiero decir, es una cueva que tiene un lago salado al interior, de las cosas más espectaculares que pueden verse allí. Y subiremos a un mirador alto para ver un poco la geografía que nos encontramos aquí. Esto es arquitectura tradicional en Labuambayo. Fíjense, es esa vivencia, digamos, de las tradiciones que nos vamos a encontrar. Miren ustedes el tipo de geografía que conforma esta isla de Flores donde vamos a estar. En la isla, estando en la isla de Flores, entonces quizá uno de los atractivos fundamentales, fuera de la belleza del paisaje y demás, es pues, hacer un recorrido por los alrededores de la isla de Flores y por las islas vecinas. En primer lugar, la isla de Rinca. La isla de Rinca es esta. Labuambayo está aquí, en este punto donde estoy señalando, y la isla de Rinca es esta que nos estoy señalando aquí. La isla de Rinca tiene una característica pues que es muy particular y es que allí están unos animales excepcionales que son los dragones de Komodo.
Estos son los lagartos más grandes del mundo, pues no es porque uno se vaya pues a acariciarlos, ni mucho menos, son animales muy agresivos, se ven pues a distancia, de manera protegida, pues evidentemente, pero creo que es sabido pues que estos son de los animales más extraños, unos animales que si hay animales que están vinculados con los dinosaurios, así como se dice a veces o como se dice muchas veces, pues evidentemente de los cocodrilos, pues estos están este tipo de lagartos son de una antigüedad pues realmente extraordinaria. Entonces, pues la visita, el conocimiento de estos dragones, pues realmente es otra cosa que creo que es sumamente impactante. Allí cerca hay una isla, la isla de los llamados zorros voladores. Estamos recorriendo estas islas en un barco de madera tradicional. Ahora veremos un ejemplo, un barco de madera tradicional. Es una zona de playas absolutamente paradisíacas donde se puede pues, nadar y habrá tiempo para eso, para nadar para detenernos en esas playas y nadar y ahí y se puede hacer, pero que se llama pues buceo de superficie, pues con snorkel, está incluido, pues quiero decir, a uno le prestan aletas y snorkel para intentar hacer algo sin que sea demasiado complicado, pues evidentemente. Estos son los llamados zorros voladores. Los zorros voladores son murciélagos sumamente grandes, murciélagos realmente de los murciélagos más grandes del mundo, pues los veremos a distancia, evidentemente, pues en ese recorrido. Pero lo que aquí es más atractivo, pues de cualquier caso, pues es la belleza de estas playas. Este es el tipo de barcos en los cuales se hace pues el recorrido. Entonces es un momento, digamos, de relax, de disfrute, de belleza de las playas, de unos paisajes, de una pureza realmente extraordinaria. Esto es mm, una vegetación muy parecida a la nuestra, una vegetación tropical. Aprovecho para decir esto, pues estamos en el trópico, evidentemente es una zona, es una región muy lluviosa. Junio y julio son los 2 meses menos lluviosos del año. Las temperaturas son las temperaturas en mayo, ¿cómo se llama? En junio y julio, entre 28 y 32 grados. Eh, eh, entonces, pues es un clima, digamos, soportable, es húmedo, evidentemente, por lo que digo que es una zona lluviosa. Pero, insisto, esto es el periodo menos lluvioso del año. Y ya finalmente vamos a Bali. En Bali vamos a estar prácticamente una semana. Bali, pues vamos de Labuan Bajo a Denpasar, que es donde está el aeropuerto de Bali. Bali es una isla que tiene 5.400 kilómetros cuadrados y tiene unos 5 millones de habitantes también. Pensando un poco como qué comparación hacer, pues no, yo siempre miro las superficies de los departamentos de Colombia, no hay ninguno que se parezca a esto. El departamento de Caldas, que nosotros creemos normalmente, es un departamento pequeño, tiene 7.800 kilómetros cuadrados, es decir, eso no es muy buena indicación, pero Bali es 2/3 partes el departamento de Caldas. Es decir, un territorio relativamente pequeño, donde, sin embargo, hay cantidades de cosas realmente excepcionales. Yo no me voy a detener mucho acá. Esto, pues, aquí es Labuan Bajo. Vamos a ir a la capital, que es Ubud. Y en Ubud, pues, nos vamos a encontrar, pues, esta riqueza de la cultura balinesa. Déjenme
señalar una cosa. Bali, dije, Indonesia es el país que tiene más musulmanes, que numéricamente tiene más musulmanes en el mundo, no percentualmente, sino pues en sentido absoluto. La mayor parte de la población es musulmana, pero en Bali más del 90% de la población es hinduista. Aquí se conserva la religión hinduista, hay un porcentaje de algo así como la segunda religión más extendida, que son, no sé, como un 5%, son cristianos. Luego hay un porcentaje que es como de un 3% que son musulmanes, y como el 0,5% son budistas, ¿no es cierto? El budismo estuvo, pues, digamos, en retroceso en Bali, y aquí la mayor parte de la población, insisto, y la mayor parte de las cosas que vamos a ver son cosas hinduistas. Este es el palacio real de Ubud. Nos vamos a encontrar pues una riqueza muy grande en la arquitectura, y nos vamos a encontrar también una riqueza extraordinaria en las artesanías. Aquí vamos a tener pues, este es uno, digamos, de los grandes atractivos de Bali. Las artesanías. Las artesanías, por supuesto, los templos que he señalado, la comida, ni se diga, y el paisaje, ¿cierto? Son seguramente esos cuatro los grandes atractivos de esta isla de Bali, pues que mucha gente considera que es seguramente de los lugares más bellos del mundo. Celui es una zona que es una ciudad que es famosa por el trabajo en plata. Estos son objetos de Celui. Y luego, como digo, en los días siguientes vamos a tener, lo verán ustedes pues en detalle en el programa, pero en los días siguientes vamos a tener 4 días completos de visita a lo largo de la isla. Yo me resolví no poner mapas en este caso porque creo que no tenga mucho sentido. Lo que nos vamos a encontrar son cantidades de estructuras, algunas de las cuales ni siquiera sabemos muy bien cómo funcionaban. Esta Kertagosa es una especie de sala en piedra, todo evidentemente es construcción en piedra y ladrillo, pero una construcción o una serie de construcciones en las cuales la presencia del agua es realmente fundamental, es realmente esencial. Tenemos está a nuestra izquierda, que es una especie de pabellón en medio de un lago. Pues esos pabellones siempre son en medio del agua para refrescar y demás. Vean ustedes este tipo de construcciones antes de llegar a Pura Besaki, que es el templo quizá más, mejor dicho, quizá es el templo más importante de Bali. Es el templo de la madre. eh, 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 Construidos, muchos de estos templos son construidos en las laderas de los montes. La presencia de los montes pues y de los volcanes es aquí pues realmente muy importante, muy trascendental. Estos templos con mucha frecuencia pues tienen esta estructura. Son templos hinduistas que tienen esta estructura en pagoda, que en realidad pues es una influencia que a la cultura india, son hinduistas, vienen de una influencia india. A la India esta arquitectura de pagoda llegó de Nepal, ¿no es cierto? Nosotros tendemos a identificarla con China, pero en realidad el origen de este tipo de arquitectura es nepalí. Desde esta zona de este Teatro de la Madre, pues el monte Batur es uno de los paisajes pues más excepcionales. No me voy a detener mucho en los nombres en este caso. Quiero
pues un poco simplemente compartir pues, la belleza de estos paisajes, paisajes en terrazas. Estos paisajes en terrazas de Bali son patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio natural de la humanidad. Esta es una zona de tumbas reales. Este lugar de Cebatu es un templo de aguas sagradas. Pues la religiosidad aquí, pues evidentemente es un tema pues sumamente importante, sumamente destacado, y el agua tiene pues una importancia muy notable. Haremos un safari aparte de los elefantes. Yo sé que hay gente que considera pues que montarse en un elefante pues es una agresión a los animales. Bueno, no entremos en esa discusión. Quien no quiera pues evidentemente no lo hace. Pero son animales bien tratados. Quiero decir, no ha habido aquí el tipo de denuncias, por ejemplo, que llevaron al cierre de los parques de elefantes en Tailandia, por decir alguna cosa. Purattamanayun es otro gran conjunto de templos, otro gran templo, son templos realmente impresionantes. Esto, pues, son construcciones en madera, no puede olvidarse, en muchos casos son construcciones en madera con una estética absolutamente maravillosa. El templo de Tanalot es quizá el más fotogénico que hay en Bali. Son famosas las fiestas que hay allí. Visitaremos un pueblo, el pueblo de Tenganan. Tenganan existe la tradición de que es el pueblo la población más antigua de Bali, que están los descendientes de los primeros habitantes de Bali, y los primeros habitantes de Bali fueron puestos allí por los dioses para que cuidaran la belleza de los paisajes. Entonces, es un lugar, podrán imaginarse ustedes, con una cantidad de elementos artesanales y tradicionales sumamente notables. Los tejidos son particularmente importantes en este pueblo de Tenganan. Bueno, cestería, etcétera. Es el templo del agua, un poco pues en la misma, así que es como un exceso, ¿no es cierto? Estamos al lado del mar, y además aquí esto está en medio de un lago, ¿no es cierto? Hay un poco esa redundancia. Ya o acá en este jardín de agua, donde se camina evidentemente por el lago, ¿no es cierto? Estos son pasos para que el visitante pueda moverse por el lago, como ven ustedes en un caso, en estos casos. Bueno, y vale la pena decir pues, que nos vamos a encontrar pues, por todas partes una geografía que es maravillosa. Miren ustedes este tipo de terrazas. Estas son terrazas de arroz, evidentemente, para el cultivo del arroz. Una geografía pues extraordinariamente bella, que además está acompañada pues siempre por la presencia de los volcanes, ¿no es cierto? De los grandes volcanes que pues son como los protectores, se entienden ellos, que son como los protectores del pueblo y los protectores de la naturaleza. Finalmente, pues terminamos esas citas y nos vamos a Nusa Dua. Nusa Dua está muy cerca de Denpasar, está en el sur de Bali. La idea es que estemos 2 días enteros en Nusa Dua, simplemente disfrutando la playa. Tendremos un hotel
está considerado como de los mejores de Nusa Dua. Este sitio pues es maravillosamente bello, las playas son maravillosamente bellas y posiblemente después pues, de este recorrido tan intenso, pues seguramente un par de días de descanso, de playa, de sol, de relax allí en Nusa Dua pues caerá muy bien. Termino con una serie de imágenes sobre Bali y con cosas que se dicen de Bali como cerca del paraíso. Las modas pasan, pero Bali permanece, se dice con alguna frecuencia, o han dicho algunos, aquí pues elementos de artesanía, que insisto, son realmente muy notables. Las tallas son muy importantes. En la zona de Ubud son muy importantes las tallas, no lo mencioné en su momento. Los tejidos, como ven ustedes en los vestidos de estas mujeres, los trabajos en plata que había mencionado también anteriormente, la comida, que es de las cosas más famosas, más prestigiosas, pues tendremos oportunidad de disfrutar de los platos balineses, una comida exquisita, pero al mismo tiempo suave en muchos sentidos. El corazón de Bali es verde y sabe a coco, pues me sirve un poco para poner estas imágenes que creo que son imágenes pues, de una extraordinaria belleza, con los sembrados, los volcanes, la presencia de los volcanes, las playas, que son realmente impactantes. Es una región muy volcánica, evidentemente, como se dice, porque Bali es siempre una buena idea, dice por ahí también algún autor, siempre parece una buena idea visitar Bali. Prométete que algún día te despertarás en Bali. Esa podría ser una buena promesa que nos hiciéramos cuando sea posible que vayamos a Bali, que podamos disfrutar de estos maravillosos paisajes, de esta maravillosa geografía y de esta maravillosa cultura que nos invita a visitar. Cuando sueñe que existe un lugar hermoso, puede estar seguro que es Bali. Bueno, eso era lo que quería mostrarles.